El mensaje que iniciamos la semana pasada es un mensaje que está relacionado con el Padre, pero está relacionada más que nada con el tema de la responsabilidad. Así que el mensaje se llama Desarrollando una herencia. ¿Qué es una herencia? Es un legado, algo que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos. Y no tiene que ver, aunque en lo natural cuando la gente escucha de herencia normalmente piensa en bienes, propiedades, piensa en dinero, ¿no? Y eso también es parte de la herencia, pero no hay herencia más grande que el legado familiar que un padre pueda dejar a sus hijos. Y si bien es cierto, Dios tiene un modelo de lo que Él quiere que nosotros transmitamos a nuestros hijos. Hay algo que yo compartía en mi corazón con una persona que quiero mucho, que amo mucho, y yo le decía, ¿no?, lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará. ¿Y por qué el Señor ordenaba esto? Él no estaba diciendo instruye al niño en su camino, en lo que a ti te parece. Instrúyelo en los caminos de Él, es decir, de su camino. Como cuando se habla de historia, historia en inglés es history, lo cual significa su historia, es decir, la historia que Dios ha escrito para cada uno de nosotros. Y Dios quiere un modelo que nosotros tengamos claro, un modelo de lo que es una herencia y lo que viene a ser un legado para que nosotros debemos mantener y transmitir de generación en generación. Las naciones que empezaron este legado y esta herencia en sus familias son las naciones ahora más grandes y son las potencias del mundo. ¿Por qué? Porque ellos empezaron con principios bíblicos. Las naciones más grandes del mundo que ahora nosotros conocemos, tanto en Europa como en Norteamérica y otras partes del mundo, han tomado los principios bíblicos como parte de su esencia. Es más, si nos remitiéramos solamente a la Constitución norteamericana, ellos tienen lo que ellos llaman enmiendas, que son principios bíblicos. Ahora, hay un modelo que Dios desea que nosotros transmitamos de generación en generación. Y yo le compartí a esta personita que amo mucho, le decía, Dios ha dado una promesa. Y la promesa es: no he visto justo desamparado. ¿Qué significa que no he visto justo? Cuando Dios habla de un justo, está hablando de una persona, y escúcheme bien, Él está hablando de una persona que ha sido justificada por Dios. Un justo no es alguien que hace lo bueno, aunque lo va a hacer. Un justo es alguien que ha sido justificado, alguien que ha sido perdonado por Dios y ha pasado, la Biblia nos enseña, de muerte a vida. Ha cambiado de reino. Ha cambiado del reino en el que nació, porque solamente hay dos reinos en esta tierra. El reino de la generación de Adán, que es un reino de muerte, y todo ser humano que nace en esta tierra nace bajo ese reino. Y el segundo reino que Dios estableció en la tierra cuando Adán pecó, cuando Adán cayó, es el reino de su Hijo Jesucristo. Solamente dos familias en el mundo. Las familias, los que son de Adán, que son los que nacen naturalmente en el mundo, y los que son de Cristo, que tienen que volver a nacer. Por eso es que cuando Nicodemo, un hombre mayor, un hombre viejo, se le acerca al Señor Jesús y le dice: ¿qué? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo: no, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dijo: es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando yo estaba compartiendo esta pequeña porción de la palabra que dice: no he visto justo desamparado, lo que Dios está diciendo es que ningún hijo de Dios va a estar desamparado. Ninguna persona que entre en un pacto con Dios va a estar desamparado. Y dice: no he visto justo desamparado, ni que su generación mendigue pan. Eso suena bien, ¿verdad? Y por eso les digo, las naciones que empezaron con estos principios bíblicos en sus bases,
como sus fundamentos de vida. Son naciones grandes, no por lo que uno podría decir, qué inteligentes que son, y sí lo son. Qué tremendo todo lo que hacen, y es tremendo todo lo que hacen. Pero no es un tanto por la capacidad que va acompañada del principio. Es por el principio que ellos han empezado sus vidas. Entonces, cuando estamos hablando de lo que la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni que su generación mendigue pan, está hablando de un pueblo, de una nación que puso como fundamento principal a Dios, a Cristo en su vida. Deuteronomio, quiero que podamos ver cuál es el modelo que Dios estableció para el hombre. Deuteronomio, voy a leer capítulo 6 y voy a leer desde el verso 4 al 9. Y quiero que entienda que cuando la Biblia habla de Israel, no se está refiriendo propiamente, escúcheme bien, aunque hay una ley de la doble referencia en la hermenéutica, él se está refiriendo a su pueblo, a un pueblo físico, pero hay un pueblo espiritual. Nosotros, hermanos, los que estamos en Cristo, no necesitamos ser judíos, ni siquiera necesitamos convertirnos al judaísmo para poder alcanzar la bendición que Dios ya ha provisto en Cristo Jesús. Y dice, oye Israel, está hablando del pueblo de Dios, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Estoy leyendo 6:4 de Deuteronomio. Verso 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, dice, sobre tu corazón y las repetirás. Y ahí lo dice, ¿verdad? Aquí en el verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿cuándo? Estando en tu casa. ¿Cuándo más? Andando por el camino. Y cuando llega la noche, y al acostarte. Termina el sueño y cuando te levantes. Y no termina ahí, dice, y las atarás como una señal en tu mano. Esas son las famosas filacterias que los judíos usan, ¿no? Ellos tienen versículos, justamente lo que está en Deuteronomio, lo tienen colgando, lo ponen en sus ropas. Dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué el Señor mandó esto? ¿Por qué Él mandó esto? Porque Él, el Señor, quiere asegurarse de que cada persona que nace, cada persona que está bajo pacto, bajo el pueblo de Dios, Él quiere asegurarse de que cada persona conozca que Él es su Dios. Y esto se lo encargó a los judíos, pero también esto es para nosotros, para el pueblo cristiano, porque somos ese Israel espiritual. Ahora, usted tiene que saber algo. En el mundo se da un mensaje errado, diferente. El mensaje del mundo siempre va a esquivar a Dios. Nunca va a tratar de dirigirse a Dios, sino siempre va a esquivar a Dios. Vamos a ver qué cosa es lo que Dios quiere que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos. Y vamos a empezar primero con el amor a Dios y tu amor por Dios. Nosotros tenemos que transmitirle a nuestros hijos, nosotros como padres, nuestro amor a Dios. Pero no solamente nuestro amor a Dios, sino nuestro amor por Dios. Es decir, yo puedo decir amo a Dios, pero eso se demuestra con acciones, con hechos. Amén. Entonces, hay algo que tenemos que entender, que nuestro amor a Dios no nace de la noche a la mañana. Surge como una respuesta una vez que nosotros entendemos quién es Él. Mientras el hombre no entienda quién es Dios, él no puede amar a Dios. Puede decir, Dios, yo te amo, pero su mente está en otra cosa. Sus acciones van a ser otra cosa. Y podemos decir, te amo Dios, pero vivir totalmente apartados de Dios. Entonces, nuestro amor a Dios solo surge una vez que el hombre entiende quién es Dios y entiende lo que Dios ha hecho por nosotros.
Voy a leer Primera de Juan, donde lo explica de una manera clara. Primera de Juan, capítulo 4, verso del 9 al 10, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró? En que Dios envió a su Hijo, dice, unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Porque Él sabe que el hombre puede tener varias fuentes para administrar su vida. ¿Cuáles son esas fuentes? La principal, la que Dios ha puesto, es Él, a través de Cristo. Pero nosotros podemos vivir sin recurrir a Él. Pero la vida que vamos a llevar, por lo general, es una vida miserable. Que aparentemente no se ve así. Pero es cuestión de tiempo para ver que en eso se va a convertir nuestra vida. Entonces, verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no podemos amar a Dios. Ni usted ni yo podemos amar a Dios por nuestra propia cuenta. O porque se nos ocurre, porque yo digo amo a Dios. Y no porque digo amo a Dios, lo amo. Mi comportamiento, normalmente el hombre sigue sus deseos. El hombre normalmente busca sus propios intereses. Y está lejos de Dios, se aparta de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, diga conmigo, Él. Otra vez, Él. Dice que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, es decir, en rescate. Porque el hombre sin Dios se encuentra atrapado en su mundo. Y lo peor es que no solamente es su mundo, sino que se convierte en un submundo cuando está atrapado por el pecado. Sea cual fuere la forma: adicciones, refugios emocionales, una vida de miseria. Cuando hablo de miseria no me refiero a la parte económica, me refiero a una vida de desgaste y sin sentido. Entonces, y envió a su Hijo en propiciación, es decir, en rescate por nuestros pecados. Y el verso 19 de este mismo pasaje dice: nosotros le amamos a Él, pero esto es el resultado. O sea, ¿cuándo nosotros realmente vamos a amar a Dios? Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando nosotros comencemos a entender quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Mientras nosotros no entendamos quién es Él y no entendemos lo que Él hizo por nosotros, en realidad no le vamos a amar. Creemos que le amamos, pero en realidad no le amamos. Entonces, cuando uno entiende esa verdad en el corazón, entonces Dios se convierte el primero en nuestras vidas. Solo cuando el hombre entiende esa verdad en el corazón, solamente cuando el hombre entiende que Dios lo ha rescatado. Porque mientras el hombre piense que lo que él hace está bien y que no necesita a Dios en su vida, puede sonar mal lo que voy a decir, no lo necesita, porque él cree que todo está bien. Solamente cuando el hombre se siente rescatado por Dios es cuando realmente lo necesita. Por eso es que cuando Jesús vino, había un público, había los famosos religiosos que eran los fariseos, que eran gente muy buena, entre comillas, muy proba, gente con una calificación, un estándar muy alto de bondad. Piensa en una persona buena, ellos eran 30 veces mejor que cualquiera. Desde que se hicieron fariseos hasta que murieron, nadie tenía ninguna conducta intachable contra ellas. Al contrario, todos los que lo conocían, los conocían como gente honorable. Pero por otro lado estaba otro público, que eran las prostitutas, los ladrones, los que eran los rechazados sociales, aquellos que se llamaban o les llamaban los gentiles, los publicanos, los endemoniados, los enfermos, porque para la cultura de esa época, la cultura judía, las enfermedades eran producto de la maldición. Por causa, la maldición, por causa del pecado.
Entonces, esta gente, cuando vino Cristo, pudieron ser rescatados. ¿Por qué pudieron ellos ser rescatados y nosotros no? Porque ellos conocían su condición de miseria. Entonces, Jesús, Dios, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el amor por Él y enseñarles qué cosa Él ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado. Amén. Porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos vengan nomás a la iglesia. Ven porque tenemos que ir. No, ven. Porque tienes que entender que Dios nos ha rescatado de una condición de miseria. Nuestros hijos tienen que entender de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando nosotros traemos a nuestros hijos a la iglesia, a veces la mayoría de ellos vienen porque nosotros les traemos, pero no les hemos enseñado verdaderamente por qué nosotros venimos a la iglesia. Y nosotros no venimos a la iglesia porque tenemos que venir a la iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque nos sentimos agradecidos y venimos cada domingo a celebrar que Dios es nuestro Señor. Junto con nuestros hermanos venimos a cantar, a adorar al Señor, a celebrar la obra que Él ha hecho, de dónde nos ha sacado y hacia dónde nos está llevando. Entonces, cuando nosotros les explicamos a nuestros hijos quién es Dios en nosotros, en nuestra vida, ellos van a comenzar a ver a un Dios diferente. Quizás muchos de nosotros no hemos tomado el tiempo suficiente para sentarnos y hacer eso, pero tenemos que hacerlo. Amén. Esa es nuestra responsabilidad, tenemos que hacerlo. Y ellos tienen que saber que nuestro estándar, yo no me puedo comparar con fulano o con mengano. ¿Qué significa eso? Que yo no me puedo comparar, porque a veces tendemos a compararnos. No, sí, yo soy malo, pero no tan malo como fulano, mengano, ¿verdad? Porque siempre va a haber gente que está debajo, pero siempre va a haber gente con un estándar muy alto. Pero ¿saben? Nuestro estándar de vida no es mi vecino, no es mi familiar, o no es alguien a quien conozco o quien comúnmente nosotros podemos compararnos, y no estoy diciendo que lo hagan, pero por si acaso lo digo. Nuestro estándar es Cristo. Y ante Cristo nosotros somos absolutamente, de un 100%, somos el 0,0000000000001 por ahí. Y aún así, no somos dignos de ese 0,00000000001. ¿Por qué? Porque no hay hombre bueno sobre la tierra. Entonces, nosotros tenemos que mostrar a nuestros hijos nuestro amor y nuestra devoción por lo que Él ha hecho. Hermanos, Él nos rescató, Él me rescató a mí. Él nos ha rescatado. ¿De qué nos ha rescatado? De una vida de miseria. Y no hablo de una vida de miseria económica, sino de una vida de miseria cuando el hombre está atrapado por la miseria en la que lo envuelve el pecado, cuando lo domina, cuando lo cautiva, cuando no lo deja salir. Y lo mete en un nivel donde el hombre simplemente se queda encerrado. Entonces, nosotros tenemos que mostrar a nuestros hijos quién es Jesús y lo que el Evangelio es. Ellos no tienen que llevarse de nosotros una religión, porque estaremos cometiendo un gran error. ¿Y cuál es el gran error que cometemos muchos padres, o que podemos cometer muchos padres cuando vivimos una vida cristiana? Es que nuestros hijos apenas comienzan a crecer, no quieren saber nada de Dios. ¿Saben por qué? Porque no han entendido quién es Dios. Porque no les hemos enseñado verdaderamente quién es Dios. Les hemos enseñado religión. Les hemos mostrado que tienen que venir a la iglesia porque tienen que venir a la iglesia. Y si no viene, este castigo. Y esa no es la razón. Ellos tienen que saber que Jesús es la respuesta que el hombre necesita. Que no hay nada, absolutamente nada, que pueda reemplazar la única respuesta que Dios ha provisto para el hombre. Se llama Cristo Jesús. Y es el Evangelio lo único que puede solucionar la vida del hombre. Pero el hombre no lo sabe porque vive atrapado
en su miseria. ¿Cómo le demostramos a nuestros hijos? Enseñándoles. Tenemos que pasar tiempo. A veces nos cuesta. Es difícil porque podemos tener tiempo para mucha gente, para muchas personas. Pero a veces no nos damos tiempo para nuestros propios hijos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Y si ya lo estamos haciendo, amén. Y si no, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Amén. Amén. Hay que hacerlo. Y si tú no entiendes quién es Cristo en tu vida, entonces busca a alguien y dile: quiero que me enseñes, quiero que me explique quién es Cristo. Porque vengo a este lugar, vengo a esta iglesia, pero ¿sabes qué? Vengo de manera automática, pero no entiendo nada. Como hay mucha gente que viene a la iglesia de manera automática y no entiende nada. Para eso tenemos nosotros los discipulados. ¿Para qué es el discipulado? Para entender, para aprender quién es Cristo. Mientras el hombre no entienda quién es Cristo, no puede dar lo que no tiene. Y el peligro de eso es adoptar una religión. No adoptes una religión. Prohibido adoptar religión en este lugar. Porque ¿qué es una religión? Haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Qué es el evangelio? Eres libre. Pero enfócate en conocer quién es Cristo. Así es. Y pasa tiempo, intimidad, conociendo quién es Él. No solo verbalmente demostramos que Dios es Dios, sino que nuestras acciones deben contribuir a eso, pero que nuestras acciones no contribuyan a un acto religioso, sino por el contrario, que nuestras acciones contribuyan a que la gente, nuestros hijos principalmente, puedan entender que Dios es Dios. ¿Cómo yo honro a Dios? ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios? Mientras yo conozco más a mi esposa, más la amo. Y eso no significa que nosotros por si acaso no peleemos, no discutimos. El pastor, ¿qué tal herejía? El pastor discute con su esposa. Sí, hermanos, también. ¿O qué? O usted nomás discute. A ver, que levanten la mano a aquellos que no discuten o que no tienen disensiones. Todos las tenemos, pero ¿saben? Todo nos ayuda bien, porque nos aprendemos a amar y a conocer más. La única forma de conocer a Dios es justamente, de amar a Dios, perdón, es justamente conociéndole. No se puede amar lo que no se conoce. No podemos amar lo que no conocemos. Es una mentira pensar que amamos a Dios porque venimos a la iglesia. Eso no es. Decir que amamos a Dios porque decimos que somos cristianos, eso tampoco es. O decir que amamos a Dios porque yo cumplo todo lo que la iglesia dice, que venga los domingos, que dé mis diezmos, que me ponga a servir, que ayude a que atienda a la gente. Eso no es. Eso debería ser la consecuencia de tu relación con Dios. Entonces, lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es el amor a Dios y nuestro amor por Dios, que no es un amor de palabra, sino es un amor de hecho. ¿Por qué? Porque en la medida en que le conocemos, podemos amarle. Lo otro es que como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos nuestro orden de prioridades y también nuestro orden de relaciones. ¿Por qué? Porque somos la influencia que ellos tienen. Ellos son como nosotros. ¿Me dejo entender? Ellos son como nosotros. Ellos reproducen lo que somos. Y yo me imagino, yo me hago el loco a veces, ¿no? ¿Cuántas veces, y obviamente mi hijo está acá, pero cuántas veces yo quedo mal, o sea, como mal padre, por muchas veces el mal comportamiento de mi hijo? Y a veces no quiero escuchar. No estoy diciendo que él se comporte mal, aunque él está acá, y lo quiero mucho, pero ellos son lo que nosotros somos. No sé si me explico. Reproducen lo que nosotros somos. Entonces, ellos tienen que conocer la verdad clara que nos muestra las Escrituras. ¿Qué nos muestra las Escrituras? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará
Él, de su camino de Él. Entonces, yo no quisiera, y yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos que nuestros hijos experimenten la tragedia de lo que ocurre, de lo que hace el pecado cuando atrapa al hombre. Porque el pecado es como una cárcel. Es como una cárcel. Nosotros conocemos las cárceles, ¿no? Porque en las cárceles la gente está atrapada y no sale hasta que cumpla su condena. Bueno, en el mundo hay gente que está caminando libre, pero están atrapados. Y la peor tragedia que el hombre puede vivir es justamente experimentar la tragedia cuando está atrapado en un pecado o en algo. Y nosotros, nuestra responsabilidad es enseñarle a nuestros hijos que el camino de salvación hacia Dios es por medio de Cristo. Sí, ya sé que Cristo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Eso es lo que tenemos que enseñarle. ¿Cómo lo aplico en mi vida? Es un diario vivir. Porque fácilmente nosotros podemos conocer conceptos y tener conceptos, sí, teóricos, pero una vida es diferente a un concepto. Entonces, la Biblia nos habla de prioridades. ¿Cuál es la prioridad que cada creyente y nosotros como padres debemos tener? Es una vida enfocada en Cristo. ¿Qué es vivir una vida enfocada en Cristo? Es que Él es nuestro punto de inicio y nuestro punto final, nuestro empezar y nuestro anochecer. Por eso dice Deuteronomio 4, y voy a leer el verso 9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma, dice. Guarda tu alma. ¿Qué es el alma? Nuestras emociones. ¿Qué es el alma? Nuestros deseos. ¿Qué es el alma? Nuestras aspiraciones, que no están mal. Pero dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. La palabra diligencia significa responsabilidad. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Dice, aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué significa eso? Que nuestra vida debe ser una vida consistente. Amén. No es que, por ejemplo, ayer muchos publicitaban, ¿no? O muchos estuvieron modo mundial, ¿verdad? Modo automático, modo Perú. ¿Con qué jugó? Dinamarca. Fue un buen partido, ¿no? Pero qué pena que... Pero bueno, ayer mucha gente estuvo Perú-Dinamarca, ¿no? Modo. Y no debemos venir el domingo y estar modo iglesia. Pero que cuando salimos de la iglesia, ¡pum!, cambias de modo, ¿no? Modo calle, ¿no? Modo almuerzo, ¿no? Modo trabajo, modo cuando estoy con mis amigos, ¿no? O modo, ay, pobrecito yo, o pobrecita yo. ¿Me explico? Entonces, nuestra vida debe ser consistente. ¿Qué significa que nuestra vida debe ser consistente? Debe ser una vida sostenida en Cristo. Sostenida en Cristo. Jesús enseñó que nosotros tenemos que orar, hermano. ¿Para qué? Para tener comunión con Dios, en primer lugar. Para no caer en tentación. Porque la carne es débil. Amén. Diga conmigo, la carne es débil. Yo lo sé. Amén. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y debemos orar para recibir la revelación de los planes y de los propósitos que Dios tiene. De sus planes, de sus caminos. Y debemos orar también para saber cuál es nuestra parte dentro del todo que Dios tiene planeado. ¿Qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros? Entonces, ¿qué es importante hacer? Mostrarles la perspectiva de Dios. Debemos mostrarles a nuestros hijos las perspectivas de Dios en nuestras decisiones. Es decir, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría? ¿Verdad? Entonces, un punto más. Nosotros como padres, otra de las cosas que tenemos que hacer, y esto es sumamente mucha responsabilidad,
Pero hermanos, no te preocupes, que el Señor te va a ayudar, amén. Debemos dar la imagen de Dios a nuestros hijos. Sé que la imagen es Cristo, pero Pablo dijo, no, imítame a mí como yo imito a Cristo. O síganme a mí o imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos los primeros responsables en casa. El hombre, la imagen, escúchame bien, la imagen de Dios, la imagen que Dios le dio al hombre fue afectada con la caída. En Cristo, solamente en Cristo tenemos una imagen que puede reemplazar la imagen caída del hombre. Inseguridades, celos, contiendas, disensiones, malhumores, ataduras y cosas semejantes, ¿no? Todo eso solamente lo puede reemplazar Cristo. Podemos tener métodos para salir de diferentes circunstancias, pero esto no nos va a ayudar. Entonces, cada vez que nosotros hacemos diaria cosas en nuestra vida, todo el tiempo transmitimos algo a nuestros hijos. Hay veces buenos modelos y hay otras veces que modelamos mal, ¿no? Y otras veces que hacemos paupérrimas cosas duras. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 15:49, y quiero remitirme ahí rápidamente, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, esa era mi imagen del pasado, era nuestra imagen de todos, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen. Esa es nuestra responsabilidad, amén. 2 Corintios 3:8 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué significa? Yo miro a Cristo y luego tengo que mirar a nuestros hijos, amén. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay una responsabilidad. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo, Satanás en este mundo, trabaja para destruir la imagen de Dios. Así es. El mundo quiere que tú seas como es el mundo. Seguir modas, seguir programas de televisión, seguir las olas, ¿no? Las diferentes olas que se dan. Hoy está de moda una cosa, mañana otra cosa. Pero la pregunta es, ¿a quién vas a seguir? Hay cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Y alguna de ellas puede ser como, por ejemplo, no criticarlos. Y yo sé que a veces uno dice, no, yo no lo critico, ¿no? Pero a veces, cuando nosotros le hablamos mal a ellos por causa de que estamos enojados, les hacemos daño. La Biblia nos enseña que la ira del hombre, escúcheme bien, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si la ira del hombre no obra la justicia de Dios, entonces yo no puedo castigar, o nosotros no podemos castigar a nuestros hijos o reprenderles cuando estamos con ira. ¿Por qué? Porque la ira, ¿qué obra? No obra la justicia de Dios, obra los deseos o la amargura, el mal, ¿sí? El sinsabor que podemos tener nosotros. La Biblia también nos enseña que la lengua de los sabios es medicina. Y en Proverbios 3 dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, para nuestros huesos, ¿no? Entonces, nosotros debemos, en vez de criticar, establecer puentes. ¿Qué es un puente? Es lo que todos sabemos que es un puente, ¿verdad? Pero un puente que nos permite atravesar, cruzar de un lugar a otro. Cuando nosotros establecemos relaciones puente, ¿qué nos permite hacer las relaciones puente? Nos permite llegar a la otra persona. Mientras más sólido sea el puente, más fácil es llegar hacia la otra persona. ¿Me explico? Entonces tenemos que establecer puentes, cosas en común. Amén. Y sobre todo mostrarles el valor que ellos tienen. ¿Cuántos saben eso? Hermanos, hay lo más valioso que nosotros podemos tener. Sabemos que es nuestra relación con Dios, pero nuestros hijos nos enseñan mucho. Y Dios
por ejemplo, ha creado muchas formas para que el hombre se acerque a sus hijos. ¿Amén? Están las cosquillas, están los abrazos, están las apachurradas. Algunos se pelean, ¿no?, en la cama, pero esa es su forma de mostrar cariño también. Hay muchas formas. Amén. Esas cosas establecen y crean puentes de relación. Por eso, Efesios 6, verso del 1 al 5 nos enseña: hijos, y le habla a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. No dice obedécenles porque ellos sean perfectos, porque sabemos que no lo somos. Amén. Y los niños, los hijos van a decir amén, porque saben que no somos perfectos. Pero dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice que obedécelos en el Señor. ¿Por qué en el Señor? Porque Él nos ha puesto como padres. Y un día tú también, ellos serán padres también. Verso 2: honra a tu padre y a tu madre. Les está hablando a los hijos. Y todos somos hijos también aquí. Que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Y qué más? Y seas de larga vida sobre la tierra. Verso 4 de Efesios 6: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero ¿cómo un padre puede criar en ira a su hijo? ¿Saben cuándo un padre cría en ira a su hijo? Cuando no lo corrige. ¿Por qué cuando no lo corrige? Porque con el tiempo, su mala conducta, como el niño no ha sido disciplinado, luego lo va a lamentar. Porque la falta de disciplina provoca que los hijos cometan excesos. Excesos que en la vida le traen retribuciones, en algunos casos, en la mayoría de ellas malas, ¿no?, que atañen contra su vida, contra su persona. Y nosotros hemos tenido muchos de esos casos de jóvenes que nos han dicho: yo odio a mi padre porque nunca me corrigió. Soy lo que soy porque no me corrigieron. Y eso es triste, pero la corrección es parte. Entonces dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No es que los provocamos a ira cuando le quitas el juego, porque le quitas el juego, ¡ay, qué malo es mi papá!, dice, ¿no? No, estás haciéndole un bien ahí. No está mal el juego, depende del juego, claro está, ¿no? Pero provocamos a ira a nuestros hijos cuando no los corregimos, porque cuando no los corregimos le estamos diciendo: no te amo. Verso 4, sigo leyendo: sino criarlos en disciplina, dice, y amonestación del Señor. ¿Qué significa amonestación del Señor? Oye, un ratito, un día tú vas a dar cuenta delante de Dios. Lo que tú estás haciendo está mal. Está mal ante nosotros, pero también Dios te va a pedir responsabilidad por ello. Verso 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillos. Ya, no, era hacer 4 nada más. Entonces, la base de la disciplina, hermanos, es el amor. Nunca se disciplina en ira, en enojo. La disciplina es para restaurar, para construir relaciones. Amén. La disciplina siempre es para restaurar, no es para provocar una ruptura del puente. La disciplina no es que le he metido una mina al puente y se fue abajo el puente. No. La disciplina es todo lo contrario. Es para restaurar. Porque tú aborreces la mala conducta, pero no lo aborreces a él. Amén. Así como Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, lo aborrece el pecado. Entonces, así como el pecado daña al hombre, las malas conductas dañan a nuestros hijos. Y eso es importante, porque una de las cosas que también tenemos que entender es que tenemos que darle raíces a nuestros hijos. ¿Qué es raíces? ¿Qué significa? ¿Por qué el pastor habla ahora de raíces? ¿Cómo? ¿Tengo que sembrarlo, mi hijo? No, es establecerlos. Cuando nosotros le damos raíces a nuestros hijos, los estamos estableciendo. ¿Qué significa eso? Son parte de una iglesia, son parte de una familia. Amén.
Nuestras tradiciones familiares son importantes. Nosotros adoptamos sin querer. Quizás fue porque lo vimos y nos agradó, pero en nuestra familia nosotros celebramos un día de acción de gracia también. Con mi esposa, con mis hijos, con mis suegros. ¿Por qué un día de acción de gracia? Un día de acción de gracia por lo que Dios hizo con nosotros. Hemos adoptado. Y esto es un punto importante que establece fundamentos sólidos. Hace que nuestros hijos crezcan bajo raíz. ¿Qué permite que una persona se enraíce? Que crezca y que dé fruto. ¿Me explico? Entonces, las tradiciones familiares son importantes, las buenas obviamente, ¿no? Porque nos dan estabilidad. Si no tenemos tradiciones, creemos pues tradiciones. La Biblia dice que no solamente, por ejemplo, se celebra la Santa Cena aquí en la iglesia. Podemos hacerlo en casa, ¿o no es así? Sí, podemos hacerlo en casa. En nuestro ámbito familiar podemos tener una Santa Cena. Crea, pero no lo hagas, porque el pastor dijo. ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué no tengo que hacer? Si no lo entiendes, no lo hagas. Haz lo que entiendes. ¿Me explico? Haz algo de lo que estás convencido que es así, porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Nuestra base y nuestra plataforma para crear hitos importantes, fundamentos importantes en nuestra vida familiar es la palabra de Dios. Amén. ¿Y por qué alas? Porque no solamente tenemos que darles raíces, sino tenemos que generar alas en ellos. Porque un día ellos van a volar. Amén. Y era justamente lo que mencionábamos la semana pasada cuando hablábamos del Salmo 127, verso 4, ¿verdad? Que los hijos son como flechas o como saetas, lo dice en la versión Reina Valera 60, en las aljabas del arquero, ¿no? Pero la característica que tenía cada arquero es que ellos mismos moldeaban sus flechas. Y solamente sabían si iba a funcionar una vez que eran lanzadas. Tenemos que crear alas. Amén. Es una responsabilidad. Proverbios, el verso 14, capítulo 14, verso 26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Y 1 Timoteo 6:17 nos enseña: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Eso es cuando creamos fundamentos equivocados. Generamos en nuestros hijos que su confianza está en lo que pueden tener o en lo que nosotros les damos. Por eso es que la Biblia dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. O sea, no te equivoques, no nos equivoquemos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, he querido mencionar algunos de los puntos importantes, hermanos, de las cuales nosotros como padres somos responsables. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos con la actitud correcta. Amén. Porque la actitud va a determinar nuestra aptitud para hacer las cosas. La primera con C y la segunda con P. Nuestra actitud determina nuestra aptitud para las cosas. Y vemos el ejemplo de Marta y María, que ustedes conocen, pero igual lo voy a leer en Lucas capítulo 10, de 38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa a Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Verdad? ¿Cuántas Marías, cuántas Martas hay así? Dile que me ayude, ¿no? Respondiendo Jesús dijo:
le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Debemos escoger la mejor parte. Amén. Establecer bien. Y por último, debemos tener pasión por la vida y por lo que hacemos. Amén. ¿Qué significa tener pasión por la vida y por lo que hacemos? Hermanos, nuestros hijos deben vernos apasionados por lo que creemos. ¿A quién le hemos creído y por qué le hemos creído? Ellos deben vernos con aspiraciones, amén, y gozosos. Solo tenemos una vida y solamente hay una oportunidad para vivirla y para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Escribir una buena historia de nuestra vida. Amén. Dejar que Dios escriba sobre nosotros. Dejar que el alfarero moldee nuestra vida y haga lo que Él tiene que hacer. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a transmitir una fe no fingida. Y vemos un ejemplo de ello en 2 Timoteo capítulo 1, verso 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le está hablando el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, y le dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué es lo que vemos ahí? Una fe comunicada, de padres a hijos, de generación a generación. Hermanos, Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, y Él es mi Dios. Amén. Y un día, porque no necesariamente porque nuestros hijos vienen a la iglesia significa que sean cristianos, ojo, un día, así como Dios tuvo misericordia de mí, de mi hogar, de mi familia, un día el Señor se presentará personalmente a Él, a ella, como ya lo ha hecho. Amén. Entonces tenemos que tener esa convicción y esa seguridad de que Cristo a su debido tiempo va a visitar, porque Él es un Dios generacional. Amén. No demos por sentado que si nuestros hijos vienen a la iglesia son cristianos. No, eso es un grave error. Amén. Están siendo instruidos en la palabra, es muy diferente, pero ellos tienen que experimentar su propio peniel. La palabra peniel significa encuentro. Amén. Vamos a orar. Padre, yo